Imaginemos la escena. Es la mañana de Nochevieja, el 31 de diciembre de 1931. Uh-huh. 4 guardias civiles caminan tranquilamente por una calle de tierra en un pequeño pueblo de Extremadura. Van rodeados de vecinos a los que conocen, por su nombre de pila. Llevan los fusiles colgados al hombro en una actitud totalmente relajada. Uno de ellos, además, un chico joven, se casa al día siguiente. De hecho, esa misma mañana se van a leer sus amonestaciones en la iglesia. Y fíjate, segundos después, en un estallido de violencia incomprensible, esos 4 hombres son brutalmente asesinados por la misma multitud con la que acababan de cruzarse. Y a ver, lo verdaderamente fascinante de este caso no es solo el crimen en sí, que ya es terrible, sino lo que ocurrió después. O sea, cómo ese momento que fue documentado al milímetro por forenses y periodistas en su día fue retorcido, manipulado y reescrito por la historiografía posterior. Hasta el punto de invertir los papeles, ¿no? Totalmente. Convirtiendo a los asesinos en víctimas heroicas y a las víctimas en tiranos. Pues bienvenidos a Chronicon Mundi, el espacio estrictamente dedicado a la historia. Hoy vamos a hacer un estudio exhaustivo sobre un episodio trágico y, muy debatido de la Segunda República Española. Los sucesos de Castilblanco. Un tema complejo, sin duda. Sí, y para abordarlo con rigor tenemos sobre la mesa unas fuentes documentales exactas y clarísimas. Por un lado, un artículo de investigación académica del teniente coronel y doctor en historia, Juan Manuel Vivas Prada, que trata precisamente sobre la desinformación histórica en este caso. Un texto fundamental. Y por otro, una joya. Una crónica periodística de 1932, publicada en la revista Mundo Gráfico por el reportero Juan Ferragut. Sí, con las fotografías de la época, que son clave. Nuestra misión hoy es ceñirnos rigurosamente a los hechos históricos expuestos en estos documentos, ¿verdad? Para entender qué ocurrió realmente en Castilblanco y cómo la historia posterior ha modificado ese relato. Exactamente. Y a ver, para comprender la magnitud de la tragedia, es imperativo establecer cómo era el escenario físico y social exacto en 1931. El contexto geográfico, ¿no? Lo que llamaban la Siberia extremeña. Eso es. Ferragut describe Castilblanco en su reportaje de una manera súper inmersiva. Era un pueblo completamente aislado. Calles de tierra, casas de adobe. Aislado hasta el punto de que para llegar tuvo que cruzar el río Guadiana en una barcaza rústica. Sí, una barcaza tirada por una cuerda. O sea, una desconexión geográfica total. Pero aquí es donde la investigación académica suelta un dato fundamental que rompe por completo la narrativa habitual que solemos escuchar. Ojo a esto porque es clave. Mundo Gráfico documenta que en Castilblanco no había miseria agraria en ese momento. De hecho, el texto dice literalmente que había, y cito, trabajo y pan para todos. Exacto, dice que sobraba la faena, las cosechas de aceituna habían sido muy buenas y además los vecinos poseían pequeñas parcelas y criaban cerdos para la matanza. No estamos hablando de una masa de campesinos al borde de la inanición. Y ese detalle económico lo cambia todo, porque altera el clima social. Piensa en el puesto de la Guardia Civil. Estaba compuesto por el cabo José Blanco y los guardias Francisco González, Agripino Simón y José Matos. 4 hombres nada más. 4 hombres que, lejos de ser una fuerza opresora, tenían una relación excelente con el pueblo. Francisco, como decíamos al principio, estaba a punto de casarse con una joven de allí y todos alternaban amigablemente con los vecinos. Y aquí, tengo que intervenir porque hay una incongruencia directa basada en estos textos. Si los documentos de la época atestiguan que no había hambre extrema y que las relaciones entre los guardias y el pueblo eran, cordiales, ¿por qué los textos históricos posteriores insisten tantísimo en el relato del campesino hambriento? Pues es la gran pregunta. O sea, centrándonos estrictamente en los hechos documentados. Si no había hambre ni odio visceral a los guardias, ¿cuál fue el origen del conflicto ese 31 de diciembre? Pues, ciñéndonos a la investigación de Vivas Prada, el origen es un factor totalmente externo. La huelga no nace de una reivindicación laboral de los vecinos de Castilblanco. Ah, ¿no fue algo local? Para nada. Fue una orden directa que llegó desde la Casa del Pueblo Provincial, en Badajoz, en respuesta a unos eventos en Almendralejo de los que hablaremos enseguida. Vale, o sea, disciplina sindical desde fuera. Eso es. Así que llegamos a la mañana del 31.
El alcalde del pueblo, que era republicano radical, se llama Fernández Casasola. Se ve presionado por lo que las fuentes llaman las gentes de orden. Los propietarios locales. Exacto. Y le piden que disuelva a unas 500 personas que se habían concentrado en la calle del Calvario. Así que el alcalde le da la orden al cabo José Blanco. Y el cabo Blanco va para allá con sus 3 hombres. Pero, y esto me parece fascinante porque desmonta mucho mito, el acercamiento es completamente pacífico. Sí. Se mezclan con la multitud de forma confiada. Es que el artículo de Mundo Gráfico destaca que hay pruebas fotográficas de que llevaban los fusiles colgados al hombro. O sea, no iban en actitud de combate ni muchísimo menos. Claro, no vas a enfrentarte a 500 personas con el arma a la espalda. Iban a parlamentar. El cabo Blanco se acerca al presidente local de la Casa del Pueblo para hablar de buenas maneras, ya que se conocían. Y ahí es donde ocurre el estallido. Inexplicablemente, este líder sindical sujeta al cabo Blanco por los brazos y por la espalda le asestan una puñalada mortal en la nuca. A traición y sin provocación previa. En medio de ese caos suena un disparo. Es del guardia Agripina. Pero, a ver, el texto académico aclara este punto balístico muy bien, ¿no? Sí, Vivas Prada demuestra que es físicamente imposible que este disparo motivara el linchamiento inicial del cabo. Porque la multitud estaba tan compacta que no había contacto visual. Exactamente. Nadie en la turba podía ver a Agripino ni saber qué había pasado con ese disparo. Cuando suena el tiro, el cabo ya estaba siendo apuñalado. Y lo que sigue es, bueno, un martirio absoluto. Los 4 guardias son asesinados a golpes, a puñaladas, incluso a pedradas. Con una brutalidad espantosa. Y en medio de esa masacre, alguien grita, y esto lo recoge la crónica, al soltero no matarlo. Refiriéndose a Francisco, el que se casaba al día siguiente. Sí, intentan salvarlo porque era uno más de ellos, pero la masa lo ignora por completo y lo asesinan igual. Y después, el abandono. Los cuerpos se quedan tirados durante horas en la calle por el miedo, por la cobardía del pueblo. Nadie sale de sus casas hasta que llegan refuerzos. Un silencio absoluto tras la tormenta. Pero claro, leyendo este documento yo me pregunto sobre la sincronía de este ataque, porque el investigador menciona que, al no haber provocación de los guardias, esto parece responder a una, cito, unidad de acción. Sí, una premeditación. No fue un arrebato espontáneo de 500 personas a la vez. El hecho de sujetar al cabo para que otro lo apuñale por detrás requiere coordinación. Y esto nos lleva a la anatomía de la desinformación histórica, porque el horror documentado en las autopsias choca frontalmente con la literatura que se escribió décadas después. Es un choque brutal. El artículo académico analiza las discrepancias en los textos de historiadores de mucho renombre. Por ejemplo, cita el caso de Paul Preston, que es un hispanista súper conocido. ¿Y qué dice Preston en sus textos? Pues afirma que los guardias irrumpieron en una pacífica y ordenada manifestación y que prorrumpieron en disparos. Y que eso provocó el pánico de, atención, aldeanos hambrientos. Pero a ver, basándonos estrictamente en los hechos forenses y periodísticos, es físicamente imposible que 4 hombres irrumpan estando rodeados por 500 personas. Es inviable. Y además está el hecho documentado de que llevaban las armas al hombro. No entraron disparando. ¿Y qué pasa con los otros autores que menciona el estudio? Mencionan a Chaput o a Rodríguez Serrano, que caen en una falsedad cronológica tremenda. Aseguran que los guardias actuaron cuando la manifestación ya había terminado. Lo cual carece de sentido. Si ya había terminado, ¿qué iban a disolver? Exacto. Pero para entender de dónde sale toda esta distorsión, el texto de Vivas Prada apunta al origen del mito, una obra titulada simplemente Castilblanco, que fue editada por Luis Jiménez de Asúa. Y aquí te lanzo una pregunta directa, porque esto me vuela la cabeza. Jiménez de Asúa era el abogado, el defensor de los acusados, ¿verdad? Así es, el abogado de quienes cometieron los asesinatos. Entonces, ¿cómo es posible que obras auspiciadas por universidades describan este asesinato múltiple como una mera reacción a una, entre comillas, intervención desmedida, basándose en el texto de un abogado defensor? Pues porque se ignoraron las sentencias y los testimonios de 1932 para abrazar un relato que encajaba mejor a nivel político. El libro de Asúa califica a los guardias como sirvientes del cacite y al pueblo como, literalmente, chusme y redenta. Algo que contradice totalmente esa amistad demostrada de la que hablábamos, de beber vino en las tabernas con los mozos del pueblo. Totalmente. Borran de un plumazo las relaciones humanas para imponer un marco ideológico.
Lo que nos lleva al clima político general, porque esta distorsión en Castilblanco no fue un fenómeno aislado, ¿verdad? No, para nada. Formaba parte de un clima que manipulaba la información desde las altas esferas. Y esto lo demuestran los eventos de Almendralejo que mencionamos antes, el verdadero origen de esta huelga. Sí, los documentos exponen el caso de la diputada Margarita Nelken. Ella publicó en la prensa que el alcalde de Almendralejo había sido paseado, esposado cívicamente por la Guardia Civil. Lo cual pintaba a la Guardia como unos déspotas represores. Pero los documentos de la época prueban exactamente lo contrario. ¿Qué ocurrió realmente en Almendralejo, según las fuentes? Pues que el alcalde incitó a las masas contra unos recolectores de aceituna forasteros y la gente apedreó a los guardias. Y fíjate en la ironía, la Guardia Civil había llegado a liberar a unos detenidos a petición del propio alcalde para intentar apaciguar los ánimos. ¡Madre mía! ¿Y sirvió de algo? No, porque después de liberarlos fueron atacados nuevamente. O sea, la detención del alcalde fue por incitar a la violencia, no un abuso policial. Y hay otro tema clave aquí, que es la legalidad de la manifestación de Castilblanco en sí, porque siempre se pinta como que un cacique les prohibió manifestarse. Y eso es falso. Subraya Vivas Prada que el gobernador civil había declarado ilegal la huelga amparándose en la Ley de Defensa de la República. Ojo a esto, una ley firmada por el propio ministro Casares Quiroga y por Manuel Azaña, o sea, el gobierno de la República. No fue ningún abuso de poder caciquil, era la aplicación estricta de una ley republicana. Y aquí es donde encuentro una contradicción política profundísima. A ver, si el gobernador civil que prohíbe la huelga era miembro de la UGT, y la ley que aplica es del propio gobierno republicano, ¿por qué la narrativa histórica le echa la culpa al supuesto caciquismo de la Guardia Civil? Si además el Cabo Blanco llevaba solo 7 meses en el pueblo y su principal contacto conocido era el propio líder sindical que lo traicionó. Pues porque la narrativa de la lucha de clases necesitaba encajar a los guardias en el papel de brazo ejecutor de los caciques, ignorando los hechos legales y las filiaciones reales del momento. Es tremendo. Y de hecho, el 5 de enero de 1932, pocos días después de los asesinatos, hay un debate parlamentario en el Congreso de los Diputados que es revelador. El discurso de Manuel Azaña, sí. Azaña hace una defensa rotunda de la Guardia Civil. Las actas muestran cómo rechaza indignado que se culpara a, y lo cito textualmente, 4 infelices guardias que han perecido. Sí, Azaña denunció desde la tribuna que había sectores intentando usar esta tragedia, la sangre de estos hombres, para desestabilizar a la propia República. Los propios líderes de la República defendiendo a los guardias asesinados y denunciando la manipulación política en el mismo año 32. Y sin embargo, la historia oficial tomó el camino contrario. 80 años de distorsión académica, copiándose unos a otros sin consultar las fuentes primarias. Pues creo que es el momento perfecto para recapitular nuestro propósito hoy en Chronicon Mundi. Adelante. Los documentos que hemos analizado revelan una brecha abismal, pero abismal, entre la realidad forense y periodística de aquellos sucesos del 31 de diciembre y el relato ideológico construido a lo largo de décadas por distintos académicos. Sí, hemos visto cómo se omitió el contexto de bonanza económica, las relaciones personales, la imposibilidad física de las teorías de los historiadores modernos y hasta la propia legalidad republicana vigente. Y basándonos estrictamente en estos hechos históricos documentados, esto nos deja con una reflexión final sumamente provocativa para quienes nos escuchan. Te escucho. Si un evento tan localizado como este, con autopsias rigurosas, con registros fotográficos en revistas de tirada nacional y con debates taquigráficos en el propio Congreso de los Diputados, ha podido ser tergiversado hasta el punto de invertir por completo los papeles de víctimas y agresores en la literatura académica oficial, cabe preguntarse algo muy serio. ¿Cuántos de los grandes acontecimientos fundacionales del siglo XX, esos que damos por sentados, están construidos sobre desinformación documentada que nadie se ha molestado en contrastar con las fuentes primarias? Es una pregunta que da bastante que pensar. Pues ahí lo dejamos para que nuestros oyentes lo analicen. Gracias por acompañarnos en este estudio histórico. Hasta el próximo episodio de Chronicon Mundi. Hasta la próxima.